Todos sean bienvenidos. Un sábado más que podemos cultuar al Señor en nuestra propia lengua hispana, en español. Y es un momento agradable donde podemos ser edificados, ¿no? Ya desde el comienzo hasta el fin, preparando nuestros corazones para que el Señor venga a trabajar en nuestra vida. Yo quisiera comenzar con una oración, clamándole a Dios para que pueda trabajar a través de su Espíritu Santo, nos pueda guiar en todos los momentos, en situaciones, y nos pueda fortalecer también, porque necesitamos ser fortalecidos. Los días son difíciles y necesitamos recobrar ese aliento. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por este día que has preparado para que nosotros podamos estar aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, por preparar todo, por no tener ningún inconveniente y poder llegar hasta aquí donde podemos, reunidos como hermanos en comunión, Señor, poder, Padre, aprender más de tu palabra a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque no merecíamos estar aquí, Señor, mas tu gracia nos trajo, Señor, a través de Jesucristo. Hoy podemos estar aquí y disfrutar, Padre, de este alimento espiritual, Señor. Bendícenos y conduce, Padre, este momento, mi Dios, en tu presencia. Todo te agradecemos y te pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Yo quisiera que abras tus Biblias en Salmos 19. Vamos a hablar sobre la ley del Señor. En el comienzo de este salmo habla referente en el versículo 1, él comienza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama las obras de sus manos. Es increíble cuando dicen los cielos cuentan la gloria de Dios. Wow, tanta grandeza que tiene Dios para nosotros. Pero yo quiero que tú te detengas en el versículo 7, Salmos 19, versículo 7. En el versículo 1 dice que ya los cielos cuentan la grandeza de Dios. Es un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso. Pero este Dios, al recorrer de los años, de los tiempos, Él dejó su palabra. Él dejó su palabra y Él habla muchas cosas referentes de sus palabras y de características de ella y características que tiene Dios. Yo quisiera que me acompañes en tu lectura, versículo 7 hasta el versículo 11. Dice así: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. Y yo quiero que te detengas en el versículo 11 cuando dice: por ellas queda advertido tu siervo, pero también dice: quien las obedece recibe una gran recompensa. Muchas de las veces nosotros pensamos ser recompensados. Muchas veces nosotros queremos recibir una bendición en nuestras vidas, pero muchas de las veces estamos fuera de la palabra de Dios. Muchas de las veces estamos fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces estamos en contra de la palabra de Dios. Y muchas veces decimos: pero ¿por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué Dios no nos recompensa si yo estoy haciendo bien? Ese es el problema. Tú piensas que estás haciendo bien. Pero cuando tú reflejas, y dice en el versículo 7, la ley del Señor es perfecta. Ya te comienza a hablar, la palabra es perfecta, no tiene error. Y te dice, infunde nuevo aliento. Verdaderamente nosotros nos sentimos alentados cuando somos confrontados, cuando somos edificados, administrados por la ley del Señor.
¿Será que nos infunde nuevo aliento? Aquí el salmista dice, la ley del Señor es perfecta y infunde nuevo aliento. ¿Y qué es infundir nuevo aliento? Cuando tú tienes esperanza, cuando tú tienes una motivación. Porque muchas veces nosotros no tenemos ni aliento cuando no tenemos una esperanza. Cuando estamos tristes, cuando nuestra motivación se acabó. Cuando surgen los problemas, se acaba la motivación que tú tenías. Se acaba la esperanza que tú tenías. Porque ese problema acapara todo, cubre todo lo que significa esa esperanza que tú tenías. Y cuando él dice, continuando en la parte B del versículo 7, el mandato del Señor es digno de confianza. Mira, cuando te dice que debemos de confiar en Dios, ¿ves? Porque ya te dice, es perfecta, no tiene error, pero después te dice, es digno de confianza. Es digna de confianza. Y dice que da sabiduría al sencillo. Cuando Jesucristo comenzaba a hablar de la palabra de Dios y comenzaba a enseñar, decían que de él no podría salir nada bueno, porque era un hijo de un carpintero, pero eran unas palabras tremendamente con un poder sobrenatural y con mucha sabiduría. Y la sencillez, la humildad y con la mansedumbre que se vistió Jesucristo hacían ver, wow, la grandeza a través de las palabras que él decía. Y cuando aquí dice los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. ¿Por qué? Es perfecta, es digna de confianza y es recto. O sea, tú sabes que estás haciendo lo correcto cuando tú lees esta palabra de Dios y la comienzas a meditar dentro de sí. Y así tú estás haciendo lo correcto y te va a traer alegría. Trae alegría al corazón. El Espíritu Santo trabaja en armonía a través de la palabra de Dios. Y cuando Él dice, el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Y es muchas veces que nosotros miramos con oscuridad las cosas. Pero cuando miramos la palabra de Dios, ella nos esclarece muchas dudas dentro de nosotros. Los seres humanos tenemos muchas dudas, pero cuando miramos la palabra de Dios, ella nos aclarece, nos hace ver de una nueva manera las cosas y nos hace ver de una forma más clara. Cuando nos reflejamos en la palabra de Dios, porque es ella la que nos da nuevo aliento, es ella la que nos da sabiduría, es ella la que nos da alegría. Y cuando Él dice aquí en el versículo 10, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel destilada del panal. O sea, cuando Él dice las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, pero cuando aquí está hablando de toda la palabra, las características de Dios, referente a la palabra, Él dice que son más deseables que el oro. Pero como nosotros vemos, hay muchas personas que prefieren leer otras cosas, mirar otras cosas, que enfocarse en la palabra de Dios. Y se pierde eso que es más deseable que el oro y que es más dulce que la miel. Dios no pierde. Dios nos las entregó para que nosotros seamos edificados. Y cuando Él dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, tu entendimiento. Él no lo dice porque cuando tú lo amas va a cambiar algo en Él. Él ya es inmutable, Él ya es suficiente, ya es poderoso, pero el que cambia eres tú, porque tú te alimentas de ese amor. Y cuando tú comienzas a entender ese amor, tú comienzas a confiar y tú comienzas a sentir alegría dentro de tu corazón. ¿Por qué? Porque comienzas tú a amarlo y cuando tú amas comienzas a confiar. Y cuando comienzas a confiar, comienzas a recibir de Él. Y cuando tú recibes, tú quedas advertido. Y es lo que recibimos, la palabra administrada a través del Espíritu Santo nos advierte. Pero dice, cuando te advierte y si la obedeces, recibirás una gran recompensa.
Por eso cuando dice que Dios está de parte de los justos, es de aquellas personas que siguen el camino de Dios. No es aquellas que no siguen. Porque si nosotros leemos los salmos, dice que muchos malvados tienen muchas riquezas. Pero dice, en el día del juicio, en la asamblea de los justos, ellos serán condenados. Dios castigará la iniquidad, Dios castigará el pecado de las personas, pero al justo lo librará. Al justo le dará su recompensa, al que obedece le dará su recompensa. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien en todo momento. Procuremos, y si tenemos dudas de hacer el bien, ella nos va a aclarecer. La palabra de Dios nos va a dar claridad a nuestros ojos y nos va a dar nuevo aliento, nos va a dar alegría y también nos va a dar confianza. Yo quiero que cierres tus ojos y podamos pedirle a Dios que nos ayude a poder meditar más en su palabra, poder confiar más en Él, poder sentirnos más próximos de Él. Así como traje la anterior administración, mismo que tu padre y tu madre te rechacen, Dios está ahí, Dios te recibe, Dios está para ayudarte. Cierra tus ojos. Amén, paz, Dios los bendiga, son todos bienvenidos. Amén, es un día maravilloso en cuanto al Señor, un día de oportunidad más de poder aprender, acercarnos a Dios, afirmarnos en nuestra fe, que es tan importante. Sin la fe que Dios nos ha dado, somos realmente nada. Amén. 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 ¿Se escucha bien? Amén. ¿Esta agüita está bien? Amén. Perdón. Como hemos estado cantando, ¿no? Alabando al Señor. Amén. Bueno, voy a respetar, ustedes están respetando la distancia social, ¿no? Porque uno está por acá, usted está por allá, están por allá. Amén. Yo pienso que es así, ¿no? Yo quiero creer que es así. Amén. Amén. Están cómodos, amén. Qué maravilla. Personas que obedecen la ley de los hombres también. Amén. Entonces, soy grato a Dios por la vida de cada uno de ustedes. He aprendido a valorar la presencia de cada persona en los cultos, en las reuniones. Realmente importante, es una victoria. Usted que haya venido acá es una victoria. Estar acá hoy día es una victoria para el Señor. Y de eso se trata. Voy a hablar acerca de la tentación de Cristo. ¿Cuál era la intención? No sé si ustedes algún día se pusieron a pensar cuál era la intención del diablo y cuál era la intención de Dios con respecto a la tentación. La tentación que Dios permite, Dios no tienta a nadie, dice la Escritura, pero Dios permite la tentación. Deja que el diablo haga su labor, pero Dios permite por una razón y el diablo la hace por otra razón. Son razones diferentes. ¿Ok? Entonces vamos a entender cuál es la finalidad de Dios y cuál es la finalidad del diablo en cuanto a la tentación. ¿Por qué? En estos tiempos, amado, hay muchos cristianos, quiero decir esta palabra, cristianos, se han apartado de la verdad del Evangelio, se han apartado de las iglesias, se han apartado de la verdad de Cristo para lamentablemente vivir la vida que ellos creen que deben vivir, ¿no? Y justamente ese es el plan de Satanás desde el comienzo. La caída de la mujer, en cuanto Satanás tentó a la mujer, era justamente eso, de que la mujer pudiera y el hombre pudieran hacer lo que ellos pensaban que estaba bien, apartados de Dios. La finalidad es siempre apartar a las personas de Dios. Principalmente Satanás trabaja para eso, para que usted y el mundo entero viva apartado de Dios, que la luz del Evangelio no los alumbre. Y la tentación que Satanás trae a Cristo no es diferente a la tentación que Satanás nos trae a nosotros. No es diferente. La misma táctica, la misma técnica para separarnos de Dios, para traernos dudas, para traernos angustia, a traernos preguntas, ¿no? Cuestionamientos con respecto a Dios. Entonces, es importante que el cristiano sepa de qué va
nuestra vida cristiana con respecto a las tentaciones que tenemos y si ellas nos van a llevar a separarnos de Dios. ¿Y qué aspecto debemos tomar nosotros? ¿Qué ruta debemos tomar nosotros para afirmarnos en cuanto al camino que Dios nos ha trazado y que nosotros nos aferramos en cuanto a la fe? Amén. Entonces, es interesante. Voy a pedir una pequeña definición en griego de lo que representa la tentación. Definición en griego. La palabra tentación tiene dos connotaciones griegas. Escuchen bien, en griego, porque la Biblia en esta parte, cuando habla en el Nuevo Testamento, mucho se escribió en griego también. Entonces, cuando se refiere a hablar en griego, cuando habla en cuanto a la tentación, hay dos palabras griegas que se refieren a un término con diferente finalidad, pero las dos significan tentación. La primera viene de la palabra peirasmo, y eso significa tentación en griego, pero peirasmo, cuando está escrito peirasmo, significa una tentación que va a llevar a la destrucción. La finalidad de esa tentación es destruir. Y esa es la tentación que Satanás utiliza, peirasmo. Es una palabra griega que Satanás, para definir lo que Satanás quiere hacer. ¿Qué es la finalidad de esa tentación? Destruir. En cambio, la tentación que cuando se refiere a la voluntad de Dios, que Dios permite, se llama dokimazo. Y esa palabra dokimazo significa fortalecer y crecer. ¿Están entendiendo? Cuando Dios permite que el diablo te tiente, en la visión de Dios es que usted salga fortalecido. En la visión de Dios es que usted crezca. ¿Están entendiendo? Luego eso fue lo que pasó justamente con quién, que fue tentado en la Biblia, con el justo Job. Dios permite, frente a una pregunta de Satanás, frente a un cuestionamiento de Satanás, Dios permite que Job sea tentado. Pero en esa tentación, ¿cómo terminó? Job fortalecido. Y él dice al final del capítulo, él habla y dice, de oídas te había conocido, pero ahora veo tu gloria. Job, ahora después de todo lo que él pasó, toda esa prueba que él pasó, toda esa tentación, ¿cuál era la tentación? Estaba en la boca de la mujer. ¿Qué le dijo la mujer de Job a Job en los primeros capítulos? ¿Qué es lo que le dice? Reniega de tu Dios y muere. Muere, reniega de tu Dios y muere. Esa era la finalidad de lo que Satanás quería. Que él negara la presencia de Dios, la eficacia de Dios en la vida de Job, que había sido inútil haberlo servido. Eso es lo que Satanás quiere que creas, que tu vida cristiana es inútil, que tu servicio a Dios es inútil, del principio al fin. ¿Qué es lo que le plantea Satanás a la mujer en el huerto de Edén? ¿Qué es lo que le plantea? ¿Con que Dios te ha dicho que no comas porque vas a morir? No, no vas a morir. Lo que Él quiere es que no tengas el conocimiento que Él tiene, que seas igual a Él. Plantean cuestionamientos. ¿Para qué? Para que las decisiones que tomemos sean apartadas de Dios. La finalidad, amado, de Satanás atacar a un cristiano es que usted viva apartado de Dios, que usted se aparte de la iglesia. Y Él va a hacer todo lo posible. Cuando Jesús es tentado, cuando es tentado, llevado al desierto, y fue llevado por el Espíritu, dice de Dios, al desierto. ¿Para qué? Para que Satanás lo tiente. Y acá, por lo que hemos leído, la voluntad de Dios era de que Jesús salga fortalecido de esa prueba. Que Jesús crezca con esa prueba. Que mostrara que verdaderamente Él era el enviado, el llamado, el Hijo de Dios, a través de esa prueba, 40 días en el desierto. Pero la finalidad de Satanás era de que Jesús negara la eficacia de Dios en la vida de Él. De que Dios no estaba con Él. Eso era lo que Satanás quería. ¿Se dan cuenta la diferencia? De lo que Satanás pretende con la tentación, con lo que Dios hace a través de la tentación que Él permite. Él no hace tentación, Él permite que Satanás haga su trabajo.
Entonces son cosas diferentes. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ver, el propósito principal de Satanás es de que usted abandone al Señor a través justamente de estas tentaciones. Vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo capítulo 4, vamos a leer el verso del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. Amén. Lo voy a leer. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Mas Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenaré a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a la montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adorares. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, es tu palabra. Muéstranos, Señor, que podamos salir fortalecidos a través de esta palabra, alimentados, reafirmados en la fe. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor amado y Señor, Salvador nuestro Jesucristo. Amén y amén. Amén. Primeramente, la tentación. La primera tentación de Jesús, vamos a definirla. Podemos definir en varios aspectos. La visión que Dios me dio con respecto a esta primera tentación, lo que pretendía. El diablo se aprovecha, ¿sabes qué? Primeramente para que tú abandones el Evangelio, para que tú abandones a Cristo, tu necesidad. Jesús estaba pasando un momento de necesidad en ese momento. ¿Por qué? Porque Él tenía hambre. Y en esa hambre, en esa necesidad del cuerpo, de necesidad, porque Él fue con un propósito al desierto, un propósito de llevar el Espíritu a Jesús al desierto. Y Jesús sabía cuál era el propósito. Primera cosa, el diablo te va a desviar del propósito. ¿Para qué? Para aprovecharte de la necesidad, de tu necesidad. En un momento de necesidad, el diablo va a ser uno de los primeros que te va a tratar de someter, a que tú lo escuches. Generalmente el cuerpo tiende a esto. En momento de necesidad, en desesperación, hacer lo primero que se te ocurre. Y es lo primero que el diablo hace, es tratar de que Jesús use ese poder, el poder que Dios le había encargado, en beneficio propio. Y sabía Jesús que eso no podía ser así. Miren, dice así. Vamos a leer. Esto cuando Jesús le habla acerca, le dice, no solamente de pan vive el hombre, él le cita un párrafo que había ocurrido con anterioridad en el pueblo de Israel en su ida de Egipto. Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Vamos a buscarlo. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8 del 1 al 20 mejor. Deuteronomio, porque él lo cita de ahí. Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, del 1 al 20. Vamos a leerlo todo, ¿ok? Lo voy a leer porque hay bastante que leer, voy a avanzar. Dice así: cumple fielmente
todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas y te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y que vieras cumplir o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una buena tierra, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan, de donde no te faltará nada, tierra donde las rocas son hierro y cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que te mando hoy. Y que cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando hayas multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayas aumentado tu plata, tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, de esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la roca más dura. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar que esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda que el Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza, así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Habla de bendición y habla de maldición. Habla de llevar lo que Dios nos ha traído, que lleves y que vivas la palabra del mandamiento, y habla de las secuencias, de las consecuencias de no vivir esa palabra. Habla de bendición, pero también habla de maldición. Es interesante porque en la tentación de Jesús toma este texto, de este párrafo, de esta lectura de la Biblia. Él toma de que no solamente de pan vivirá el hombre. Jesús estaba recordando lo que este pueblo, lo que Dios había mandado a este pueblo. En el momento difícil Jesús tenía presente la palabra de Dios. Jesús tenía presente, ¿saben qué cosa? El propósito de su venida. ¿Dónde es la caída del hombre? ¿Dónde es que caemos cuando no tenemos presente el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué le buscamos? ¿Por qué hemos venido a una iglesia? ¿Por qué le oramos? ¿Por qué procuramos de Él? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Jesús tenía claro cuál era el propósito de su venida. Dice que el propósito de su venida era hacer la voluntad de aquel que lo envió. Lo dice bien claro. Él tenía claro en el principio de su ministerio, porque la tentación vino justo cuando Él inicia su ministerio. El primer paso, después de bautizarse, Él inicia su ministerio y lo primero que tiene es una prueba grande, 40 días en el desierto,
sin agua, sin comida y en pleno desierto. Y vino el hambre y con ello Satanás. Vino el hambre y con ello Satanás. Satanás se aprovecha de tu debilidad, de tu necesidad. Muchas veces lo primero que escuchamos en nuestra mente, en una necesidad, en un problema, no son cosas buenas. Cuidado. Porque todo eso, la finalidad es apartarnos del propósito de Dios. Satanás trabaja día a día, anda como león rugiente buscando a qué devorar. Devorar por las puras, no, para apartarlo del propósito de Dios. Así empezó el ministerio infame de Satanás, llevando a la mujer y al hombre desde un comienzo a que vivieran una vida desolada y sin Dios, apartados de la voluntad de Dios. Y la palabra dice que fuera apartados de Dios, apartados de Cristo, el mismo Cristo dice, nada podemos hacer. Nada. Jesús sabía cuál era el propósito de su venida, Jesús sabía cuál era el propósito de su llamado. Pero en un momento de necesidad, Él tenía hambre. Vemos que en este momento Él estaba pasando hambre. Pero Él recordó las palabras de Dios a su pueblo en ese momento, que no solamente de pan vivirá el hombre, del llamado. Ese llamado lo alcanzó a él en ese momento, esa palabra lo alcanzó. Estas palabras que hemos leído en el libro de Deuteronomio, todas esas promesas, todas las que Dios habló, amor y bendición, alcanzó su vida. Él recordó en ese momento cuál era el propósito de su venida. Yo estoy acá porque tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre que dice que no solamente de pan vivirá el hombre. Yo estoy aquí por fe. Vivimos día a día por fe. Vivimos día a día en base a la palabra de Dios. Y Jesús sabía el propósito. Lo primero, el primer propósito, el gran propósito de Satanás es aprovecharse primeramente de tu necesidad para confundirte y apartarte del Señor. Miren, en el versículo 2 de lo que hemos leído de Deuteronomio, versículo 2, dice así: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirás o no sus mandamientos. ¿Cuál era el propósito de que Jesús estuviera en el desierto? ¿Cuál era el propósito? Acá está. Que si Jesús iba o no a cumplir su función. Y Jesús cumplió, porque su palabra estaba presente. El desierto, amado, y esto es el desierto, los momentos difíciles, justamente es esto, es para poner a prueba. Usted está a prueba para ver si cumples o no, si eres obediente o no, si eres el cristiano que dices que eres o no. Si tienes esa identidad, porque Satanás le dice, miren lo que le dice, ¿qué es lo que le dice? Si eres hijo de Dios, haz que se convierta estas piedras en pan. Identidad. Te va a confrontar con lo que tú eres, tu identidad cristiana, tu relación con Dios. Jesús sabía que estaba ahí, que Él iba a ser tentado y Él sabía cuál tenía que ser su posición. ¿Por qué? Porque había esa conexión. Qué importante es estar siempre en conexión con el Señor, en comunión con Dios. Muchos son los llamados, escuchen bien, pocos los escogidos. ¿Es así? Yo invito a muchas personas, ¿cuántos somos aquí? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Es elección. Y Dios, las pruebas, las situaciones difíciles. Hoy es tiempo de pandemia.
Muchas iglesias, yo estaba hablando con un hermano el otro día, dice que muchas iglesias los cristianos están desanimados. Muchas iglesias los cristianos están dejando de congregar. Muchas iglesias están dejando de congregar, quieren solamente ahora llevar, muchos de ellos quieren llevar solamente escuchar la palabra online a través de la computadora. No es igual, jamás puede ser igual. Porque buscan la comodidad, están errando. Y eso es lo que Satanás quiere, que nosotros erremos, que nos saquemos del foco. La palabra de Dios dice congregad y no dejad de congregar. Mientras las autoridades lo permitan. Y ahora las autoridades aquí donde vivimos lo permiten. Pero la gente se acostumbra, a veces las personas se acostumbran. Y nosotros necesitamos tomar conciencia del tiempo en que estamos viviendo ahora. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Son tiempos difíciles. Es tiempo, amado, donde la muerte está tomando cuentas. Yo me pregunto, ¿saben por qué se desesperan los jóvenes ahora? Porque ellos necesitan ir a las fiestas, necesitan reunirse, necesitan ir a las discotecas. Yo veo el Facebook, lo primero que abunda son las discotecas llenas ahora. Sin esto, sin nada, reuniones, fiestas. Nadie toma ya en cuenta que la muerte sigue, la pandemia continúa, Satanás está haciendo su trabajo. Y la gente no se está dando cuenta. ¿En qué momento hay cura hasta ahora? Y la gente está viviendo como si nada pasara, ahora están retomando su vida como si fuera normal, muchos de ellos. Hay gente que es prudente, hay personas que están tomando prudencia, otros no. Amado, Satanás no descansa, está haciendo su trabajo. El ángel de la muerte hace su trabajo. Y hace como que, ¿qué pasa ahora? ¿Que todo es normal? No estamos en una época normal. Es época de tomar conciencia. En la vida cristiana sucede así. Nos acostumbramos a tanto, a una vida cristiana relajada, y nos olvidamos que lo principal es tener comunión con Dios, buscar la presencia de Dios. Cuidado que Satanás no se relaja, él toma en serio su trabajo. Él toma muy en serio su trabajo, muy en serio. Versículo 3, dice así: te humilló y te hizo pasar hambre para luego alimentarte con maná, comida que tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Y qué fue? ¿El pueblo le había pedido maná? No. Dios le dio un pan especial del cielo que lo iba a sustentar, que iba a suplir todas las necesidades que el cuerpo iba a necesitar. Dios le dio lo mejor a ese pueblo, lo sustentó. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Jesús tenía en cuenta esto de acá? Por supuesto que lo tenía en cuenta. Él sabía que en algún momento Dios iba a suplir la necesidad que le estaba pasando. Sucede así con nosotros, sabemos esperar. El Salmo 37, el David sabía esperar. ¿Saben lo que dice David en el Salmo 37? Pueden leer Salmo 37 rapidito. A ver, Salmo 37. Salmo 37. Dice, verso 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, actuará. Dice así. El verso 4 y 5 lo vamos a leer. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. ¿Qué es la confianza? Confía en Él. Hay una condición para que Dios actúe. Eso es la fe. Confiar. Jesús confiaba. Jesús confiaba en momento de tentación. Él sabía quién era, identidad que él mantuvo, fe que perseveró. En un momento dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Yo sé esperar en el Señor. Yo sé que el Señor tiene algo para mí. Mi Padre tiene algo para mí.
No solo de pan vivirá el hombre. No es el momento de comer todavía. Es el momento de esperar en el Señor. Mira lo que Jesús le responde al diablo. Esa es la profundidad de la palabra. Yo sé esperar en Dios. No es el momento que yo coma. Es el momento que yo espere en el Señor. Él confiaba. Y lo primero que Satanás en un momento de desesperación, en la primera prueba, es tirar tu confianza en el Señor. Ya, hazlo ya. Si tú tienes el poder, hazlo. Pero eso no era la finalidad de Dios para Jesús en el desierto. Y Jesús lo sabía. Él tenía que esperar. Jesús tenía que esperar. ¿Es así en nuestra vida? ¿Cómo va la paciencia en nuestra vida? ¿Cómo va la paciencia en nuestra vida? Segunda tentación. Voy a simplificar un poco. Segunda tentación. Si Dios me cuida y me ama, ¿por qué me pasa esto? Segunda tentación. Vamos a leer. Mateo, vamos a volverlo a leer. Mateo 4, del 5 al 7. Vamos a regresar al libro de Mateo 4, versículo del 5 al 7. Mira lo que dice. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: ordenaré a sus ángeles que los tengan sobre sus manos, para que no tropieces en piedra alguna. Eso está en el Salmo 91. El Salmo 91, el verso 11 y 12 habla acerca de eso. Salmo 91. Busquen a Salmos 91. Vamos al Salmo 91. Salmo 91. El Salmo 91 dice así, ¿no? 11 y 12. Porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Con tus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Jesús habla acerca de este salmo. Toma parte de este salmo para darle el diablo toma parte de este salmo para tentar a Jesús con la propia palabra. Miren lo que Satanás hace. Toma la palabra y la trae para querer hacer caer a Jesús en ese momento. ¿Qué le responde Jesús? Volvemos a Mateo 4, 5 al 7. Vamos a ver. Dice así. Jesús le responde: también está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. No pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Por qué le dice esto Jesús a Satanás? Deuteronomio 6:16 dice exactamente: no pongas. Vamos a leerlo, esa parte de Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio, porque ahí hay unos puntos que es bueno tocar. Deuteronomio 6:16. Amén. Dice así. Vamos a leerlo a partir del verso 4. En adelante. Dice así: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que te mando hoy. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en la frente como una marca, escríbela en las postes de tu casa y ponlos en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob,
con una tierra como ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñedos y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. 13. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solamente en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masa. Cumple con cuidado los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que Él te ha dado. Jesús toma parte de lo que hemos leído, parte de todo lo que hemos leído. El verso 16 dice: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Pero aquí nos está relatando en el libro de Deuteronomio la bendición, nos hace recordar cómo Dios se portó con este pueblo de Israel, cómo Dios trajo bendición y cómo lo hace entrar a esta tierra, que ellos no hicieron nada, que Dios le está dando con toda esa tierra. Tú no has sembrado ni vas a sembrar, tú vas a recibir todo lo que este pueblo, que tú vas a arrasar y vas a tomar, todo lo que este pueblo va a dejar, va a ser para ti, todo, pero no te olvides, dice, lo que yo estoy haciendo por ti. Sé grato. Y es lo que Dios quiere de nosotros y espera de nosotros, es justamente gratitud. Esta parte dice: no pongas al Señor tu Dios como lo hiciste en Masa. ¿Qué pasó en Masa? ¿Qué pasó en Masa? Está refiriéndose al libro de Éxodo, capítulo 17, del 1 al 7. ¿Qué pasó en Masa? Vamos a ver qué pasó. Éxodo, capítulo 17. Éxodo capítulo 17, del 1 al 7, lo leo yo rapidito. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Zin por etapas, según lo que había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero ahí había llegado, pero no había allí agua para que bebieran. Así que se alteraron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y lleva contigo algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Joreb. Aséstale un golpe a la roca y de ahí brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además de ese lugar lo llamó Masa y también Meriba, porque los israelitas habían altercado con él y provocando al Señor al decir: ¿está o no está el Señor con nosotros? Este punto es importante. ¿Por qué lo hicieron? En la segunda tentación, Jesús responde que no pondrás al Señor tu Dios a prueba. Y la respuesta es esta: Dios está conmigo, Satanás. Y Satanás va a buscar y te va a hacer creer que Dios no está contigo. Porque la tentación iba a esta. El pueblo, ¿por qué hizo eso lo que hizo? ¿Cuál fue la tentación del pueblo? El pueblo quería saber si Dios estaba o no estaban con ellos. Esa fue la tentación. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios escucha mis oraciones? ¿Será? Y nos convertimos nuestra vida en una vida que divaga en todo.
¿Será la voluntad de Dios? ¿Será que el Señor me escucha? ¿Será no escucho respuesta de Dios? Y piensas que Dios no está presente en tu vida. Jesús deja claro y le dice a Satanás, apártate de mí porque Dios está presente en mi vida. Dios está presente en mi vida y yo lo sé. Yo sé que Dios está conmigo. La pregunta es, ¿por qué me pasan estas cosas entonces? Y la respuesta la vemos lo que hemos leído antes. Dios en el desierto prueba. Si te pasan cosas es porque Dios permite las pruebas. ¿Y cuál es la visión de Dios en las pruebas? Lo que hemos dicho antes. Para que crezcas, para que salgas fortalecido. ¿Y cuál es la visión de Satanás en esa prueba? Destruirte. Destruirte. Por Satanás que no pases la prueba. Cuando tentó a Job, Dios le puso parámetros. No tome su vida. Porque la intención de Satanás es matar, destruir y robar. Porque para eso viene el ladrón. Las pruebas para Dios en su visión es que tú crezcas. La visión para Jesús en ese momento de su Padre era que Él saliera fortalecido en su ministerio. 40 días en el desierto. 40 días en el desierto. Y Satanás le dice, lo lleva al pináculo más alto y tírate. Porque está escrito que los ángeles... ¿No dice que Dios está contigo? No te va a pasar nada. Tírate nomás. Dios está conmigo, será, no me tiro, ¿qué hago? Jesús no divagó. Yo no tengo por qué probar a Dios. Yo sé que Dios está conmigo. ¿Tenemos a Dios presente de esa forma en nuestra vida? ¿En las pruebas? Porque es ahí donde Satanás te tira de la iglesia. Es ahí donde Satanás te tira. ¿Sabes qué cosa? Lo más triste. Es ahí donde Satanás comienza a tirarnos de nuestra vida cristiana de fe, de nuestras oraciones. Nos hace cristianos tediosos, si se podría decir esa palabra, cristianos tediosos. Aburridos, nos aburrimos de todo. Nos aburrimos en las prédicas, nos aburrimos en las meditaciones, nos aburrimos, terminamos apartándonos. Nuestro corazón se termina apartando. Ya la palabra de Dios se hace pesada. Cuando te preguntes por qué me aburre la prédica, por qué me aburre, ay, ¿quién está buscando quién predica mejor? Toda la palabra es santa, no importa el predicador. Siempre y cuando se diga esa palabra, se diga con verdad, con amor, de acuerdo a las Escrituras. Esa palabra es santa y tiene poder. Salga de la boca quien salga. Tiene poder. Tiene poder. Y Jesús sabía eso. Jesús sabía, tenía certeza de la presencia de Dios. Este pueblo fue tentado. Trajo una disyuntiva, trajo esa tentación delante de Dios. ¿Será que Dios está? ¿Será que Dios nos da agua? ¿Será que Dios nos sirve comida en medio del desierto? Sacia nuestra hambre. Y ese pueblo paraba así. 40 años Dios permitió que ese pueblo estuviera, porque paraba divagando sus corazones. Ellos habían visto el milagro, habían visto el torbellino en el desierto. De noche un torbellino de fuego para darle calor, de día una nube que los cubría. Ellos vivieron eso. Pero cuando vino la prueba en el desierto se olvidaron. No es el problema que ellos hubieran pedido agua. El problema era que ellos tentaban cada vez que pedían, discutían. Moisés dice, falta que este pueblo ahorita me apedree, me quieren matar. ¿Ustedes se imaginan cómo había ese pueblo delante del profeta a reclamarle? Es la forma que cambia. Cómo tú pides, cómo tú te acercas delante de Dios. Tú puedes decirle, Señor, te necesito clamar. Otra cosa es faltarle respeto. Otra cosa es blasfemar, que era lo que ellos hacían.
Eso marca la diferencia. Y Satanás te quiere robar eso, traer eso, esa disyuntiva en tu corazón, que tú pierdas esa identidad. Si Dios me cuida y me ama, ¿por qué me pasa esto? Es para que tú crezcas. Y para que Dios te enseñe su voluntad y te enseñe el camino. Tercera tentación, el afán, la ambición y la prosperidad del modo del mundo. ¿Cuál es la tercera tentación? Mateo 4, del 8 al 11. Vamos a leer Mateo 4. Mateo 4, del 8 al 11. Que me pasé. Dice así: de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a la montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postrares y me adorares. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Así está escrito. ¿Dónde está? Deuteronomio 6:13. En el libro de Deuteronomio 6:13 está escrito así: solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. ¿Qué le estaba ofreciendo Satanás ahí a él? Ambición y prosperidad y afán que el mundo te da. Eso es lo que quiere el mundo. Que tú sigas afanoso, que tú prosperes. El mundo quiere que usted prospere, ¿sabe? Es lo que Satanás está ofreciendo aquí. Ah, pero hay una cosa: me adorarás. ¿Y cómo ha cambiado Satanás en estos tiempos? A que los jóvenes, la gente, adore el modo de vivir del mundo. ¿Cómo vive el mundo? ¿Cómo están viviendo los jóvenes ahora? Veo a las chicas jóvenes haciendo operaciones, es culto al cuerpo. Un carnival, ¿no? Del cuerpo. Los hombres también están haciendo eso lo mismo. Cirugías por todos lados, nadie es natural. Ahora los jóvenes, muchos de ellos, están siguiendo. Y tiende a empeorar. Es culto a la belleza física. Y lo interior. Eso es lo que lleva el mundo ahora. Todo el mundo se está preocupando más por la parte externa de las personas. La gente quiere lucir más linda, más bella, más todo. Ese es el padrón del mundo. Ese es el éxito del mundo. Persona exitosa que el mundo da, ¿cómo es? Mujer exitosa, hombre exitoso, en el padrón del mundo, ¿cómo son físicamente? ¿Cómo son? ¿Cómo viven? ¿De qué se visten? Ese es el padrón del mundo. Y a eso es lo que Satanás está arrastrando ahora. Para desligarnos. Desligarnos de Dios. Dejando a Dios como parte secundaria en nuestras vidas. Y eso está llegando a las iglesias también. Es triste. Mateo capítulo 6, del 25 al 34. Vamos a leer Mateo, ahí nomás. Dos capítulos encima. Del 25 al 34. Miren lo que dice. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida?
¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus propios problemas o su propio mal, en otras versiones. Fe, lo que te está diciendo, vive por fe. Y eso es lo que está hablando acá, lo que Jesús le está respondiendo al diablo. Yo sé quién soy y sé a quién sirvo. No necesito de ti, no necesito de tu estilo de vida, no necesito de lo que tú me quieres dar. Porque confiar en Dios es llevar una vida conforme a los propósitos del Señor. Eso es confiar en el Señor. ¿Qué el mundo te ofrece? Hay muchas personas, algunas yo conocí en mis 27 años de vida cristiana, que se apartaron de la iglesia por llevar sus propios sueños, porque pesaba, por llevar sus propios sueños. He visto hombres de la alabanza, hombres que traían palabra de Dios, apartarse para convertirse en hombres de negocios, para hacer sus proyectos y vivir la vida que ellos querían vivir. Pero eso es del mundo. ¿Se dan cuenta cómo trabaja Satanás? ¿Cómo aparta de la verdad? Y lo que Dios quiere es otra cosa para nosotros. Todo aquello que te aparte de Dios, piénsalo, sea trabajo, sea lo que sea, todo aquello que te aparte de Dios, no es de Dios, es del mundo y de aquel que lo gobierna. El sistema de vida que te está ofreciendo, que le ofrece el mundo a los jóvenes hoy, ese padrón de perfección que quiere que sean mujeres bellas, hombres bien plantados, que tienes que tener éxito. El éxito es tener dinero y todo se envasa al dinero. Es ahora amor al dinero. Porque con el dinero puedes tener buena ropa, porque el dinero puede traerte, no sé, cirugías, hacer todo lo que tú quieras. El dinero es el Dios de este siglo. Y no es de ahora, es desde antes. Y es una de las cosas por el cual Satanás utiliza para apartarte de Dios. Es lo que Satanás utiliza. El Salmo 73, no lo voy a leer ahora. Yo quiero que lo lean. El Salmo 73 habla de la prosperidad del impío. El Salmo 73, anótenlo. Léenlo en casa y medítenlo. Habla de la prosperidad del impío. Y el que está escribiendo, el salmista que escribe el Salmo, él dice que él tenía envidia de los impíos, de ese impío, porque lo veía prosperar, lo veía engordar en gran manera y prosperar su camino. Pero después, cuando pasan los versículos, él hace una reflexión. Tan tonto era yo, tan ciego era yo, que no veía hasta que entré en tu santuario y pude ver el fin de ellos. Porque tú lo has puesto para resbaladero. Ellos van a caer como trampa a lo que ellos corren. Tan tonto. Él mismo dice, ¿cómo es posible que yo haya tenido que envidiar? A veces sucede eso en las iglesias. Miramos, los cristianos están mirando a la gente afuera cómo prospera y viven envidiando el sistema de vida que vive el mundo. ¡Tontos! La palabra dice... Aquel hombre de Dios que envidia es tonto, dice, tan tonto era yo, tan torpe que no veía, ciego. Porque la bendición de Dios y la prosperidad de Dios está en Jesús.
en sí mismo. En sí mismo. Jesús es la bendición. ¿Por qué? Porque es aquel que nos trae salvación, la paz que necesitamos. ¿Cuánto vas a pagar por tu paz? No tiene precio. Tu salvación, ¿qué darás por tu rescate, por tu vida y por tu alma delante de Dios? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le dirán los impíos cuando estén delante del trono? Era cierto que existías. Wow, no, pensé que era mentira todo. ¿Y ahora qué hago? Pero soy rico. Ay, estoy rico. ¿Saben qué? Yo soy el dueño. Dios es dueño de toda la riqueza del universo. ¿Qué le vas a ofrecer? Si todo lo que tienes te lo he dado yo, eso es mío, no es tuyo. Eres un simple administrador. Ustedes saben que somos administradores. Tu vida no es tu vida. Tu vida es de Dios. Y administramos este cuerpo. Somos sencillamente administradores de aquello que se nos da. Yo administro este cuerpo y esta vida. Yo voy a dar cuenta del cuerpo que estoy administrando delante de Dios. Y cada uno de ustedes también. Somos administradores, no somos dueños porque no lo construimos. No pusimos fecha de nacimiento para existir, ni tenemos fecha de muerte. No lo sabemos, solamente lo sabe Dios. Solamente lo sabe Dios. Escuché la historia de un hombre que se quiso suicidar, se quiso matar. Había estado en la bancarrota. Hay gente que solamente vive para el dinero y cuando no tienen dinero solamente lo único que le queda es el camino de la muerte. Se va, se quiso matar, dijo mi vida se ha acabado, quedó en coma, no se murió. No se murió. Y la familia no quería que muera, y ¡pum!, a máquina. El hombre estuvo 5 años en máquina. No supo la fecha que él iba a morir. Mismo que él quiso poner fechas finales, no se murió. Mucha gente que se quiere suicidar y sobrevive al suicidio. Sencillamente. Dios no permitió, no quiso. Así que ni eso hace bien el hombre. Ni sabe hacer bien el hombre. Ni eso. Dios es quien decide. Nosotros administramos solamente lo que Dios nos ha dado el tiempo. Todo lo administramos. Somos administradores desde un comienzo. En el libro de Génesis, esa encargatura, ¿qué le dice al hombre? Esta es la tierra, todo te la doy. Multiplícate y sojúzgala. Sojuzga, nada más la tierra, está encargada. Tú administrala, lo que estoy diciendo, administra la tierra. Pero el administrador da cuentas del dueño y el dueño es Dios. Y así que vamos a dar cuenta de todo. Vamos a dar cuenta de cómo tratamos a nuestra mujer, cómo tratamos la mujer al marido, a nuestros hijos, de todo lo que nos ha tocado responsabilidad. La vida es responsabilidad, primeramente delante de Dios. Y seamos conscientes de eso. Estamos en una iglesia, somos comprometidos. Seamos comprometidos con el Señor. Primeramente con Dios. De ahí con la iglesia. Por ende, por causa y efecto. Primero con el novio, de ahí con la novia. Por causa y efecto. Ahí no hay separación. Yo sirvo a Dios, pero en mi casa eso no sirve. Eso no existe. Jesús sabía el propósito por lo cual estaba en el desierto. Él sabía que iba a ser tentado y sabía cuál era su condición. Y Jesús siempre estuvo preparado. Es así en tu vida. Usted vive preparado para los momentos difíciles de tentación. ¿Saben por qué? Porque todo hombre va a ser probado. La Escritura nos dice que nuestra fe, más preciosa que el oro, ella va a ser probada. ¿Para qué? Para ser fortalecida, para crecer, porque esa es la visión de Dios. Dios permite para que nosotros crezcamos. Dios permite para que salgamos fortalecidos. Dios permitió 40 años a su pueblo en el desierto para darles una enseñanza. Dios permitió 40 días que Jesús estuviera, porque fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado, para que Él fortaleciera su ministerio y empezara con fuerza ese ministerio. Así que si usted pasa pruebas, si pasamos pruebas, den gloria a Dios, porque hay un propósito. Toda prueba en un cristiano
tiene un propósito de que usted salga fortalecido y bendecido. ¿Cómo termina esa situación de tentación? ¿Cómo termina? Vinieron ángeles a servirle. Jesús sabía que había un momento en que su hambre y su sed tenía que ser saciada. ¿Y eso de parte de quién? De parte de Dios. ¿De quién vino todo eso? De parte de Dios. Espere en el Señor, confíe en Él. Salmo 37, versículo 4 y 5. Confíe en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y Él hará, dice la Escritura. Él es el que va a hacer. Pongámonos de pie para terminar y agradecer al Señor. No nos apartemos de la voluntad de Dios. No nos apartemos. El diablo primeramente se quiere aprovechar de tu necesidad. Se quiere aprovechar poniéndote dudas. Segunda tentación. Si Dios me cuida, ¿por qué me pasa esto? Tercera tentación. Ambición, prosperidad de modo del mundo. Él te va a ofrecer otras alternativas que no tienen nada que ver con Dios para que tú salgas adelante. Todo aquello que te aparte de Dios, amado, eso es maldición, no es bendición, es maldición. Al final va a haber un precio que pagar. Y eso no es por infundir miedo, sino porque la propia palabra de Dios dice, lo he leído acá. Y Dios llama la atención y no quiere que su pueblo se pierda, no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere traer bendición, pero Él dar la bendición. Él es la bendición. Usted tomó un camino de Cristo, es un camino que no es fácil, sí, pero es un camino, hermano, que está hecho para que nosotros crezcamos. Y nosotros tenemos que crecer. Y recuerden esto, siempre la prueba para un siervo de Dios, para un llamado del Señor, para un cristiano, para una persona que ha reconocido a Jesucristo en su vida como Señor y Salvador de su vida, como único camino, verdad y vida, Jesús, para esa persona las pruebas son bendición para crecer. No se olviden eso, jamás se olviden eso. No se aparten de Dios. Afiancen su camino. Somos llamados a ser valientes en el Señor, fortalecidos por su Espíritu. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche, Señor, por esta palabra. Señor Santo, que podamos crecer en tu palabra, que podamos, Señor Santo, reconocer las artimañas del diablo, Señor Santo, en los momentos difíciles, Señor, que pasamos. Señor Santo, en los momentos también, Señor Santo, que de repente estamos distraídos, Señor, o relajados en nuestra vida espiritual, que eso no acontezca, mi Dios, que no seamos engañados. Mi Dios, que podamos discernir siempre, estar atentos a las acechanzas del maligno, Señor. Y como hemos leído, Señor Santo, Padre bendito, Señor, la tentación para nosotros está hecha para crecer, para pasarla, Señor Santo, para salir fortalecidos, no para caer en ella, Señor Santo, no para apartarnos de ti. No para negar tu presencia en nuestras vidas, Señor. Al contrario, es para fortalecer tu presencia, para fortalecer tu bendición en nuestras vidas, Señor Santo. Para abrir caminos, Señor. Para iluminar, Señor, nuestras vidas, Señor Santo. Y salir victoriosos en Cristo Jesús. Te agradecemos desde ya, Señor Santo, que podamos crecer en ti siempre. Permanezca, Señor, esta fe y crezca aún más esta fe en ti, Señor. Nos arraigamos, son tiempos difíciles, Señor. Lamentamos mucho a aquellos, Señor, hermanos que se han apartado de la fe. Muchos se han desviado, Padre Santo. Es triste, Padre Santo. Han sido engañados, Señor, pero todo tiene un motivo y una razón. Padre Santo, solamente como hermanos en Cristo oramos por ellos, rogamos que ellos vuelvan al camino y que su salida sea momentánea, mi Dios. Que ellos puedan meditar, alcanza sus corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros no podemos juzgar a nadie, Señor, porque no sabemos la intención ni los motivos. Vemos por encima las cosas, mas estamos tristes, Señor, por aquellos que abandonan el Evangelio en todo el mundo.
en esta comunidad también, Señor Santo, en este país, en esta ciudad, en esta región, mi Dios. Algunos de mis hermanos están cediendo, Señor, ante las artimañas del maligno. Oramos, levantamos esta oración en favor de ellos para que tú en esta hora estés hablando en el corazón de ellos, Señor. Tráelos, Señor, a tu luz. Tráelos a las corduras, Señor. Tráelos, Señor Santo, a la verdad de tu evangelio, Señor. Jesús es el motivo, Señor Santo. Tú eres el único motivo, Señor Jesucristo. Has hecho más de lo que nosotros merecemos, Señor. Y sigues haciendo más por nosotros día a día, Señor. Nos sustentas y velas por nosotros siempre. Que haya gratitud en nuestros corazones, Padre Santo. Te agradecemos desde ya, Señor, que podamos caminar a la luz de tu evangelio. Ilumínanos y danos fortaleza y sabiduría para que sea siempre así. En el nombre de Cristo Jesús que te pedimos y oramos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, los guarde y a animarse y a seguir adelante. Oren, busquen de la presencia de Dios siempre. El Señor tiene un propósito y el propósito de Dios siempre es bueno para nosotros. Amén. Que Dios los bendiga. Vivamos fortalecidos en el Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Amén. Que puedan retornar en paz. Amén. Dios los bendiga. Amén.